Clasificación de las obligaciones. Clasificación de las obligaciones. Aquí está el esquema general o el mapa conceptual de lo que tenemos que entender por las distintas clasificaciones de las obligaciones. Van a haber obligaciones, clasificaciones según el vínculo, según el objeto y según el sujeto. En el vínculo, las más importantes y que se mantienen hasta el día de hoy por su trascendencia son las obligaciones civiles y naturales. En cuanto al objeto, podríamos decir que las de objeto único y objeto múltiple son las más utilizadas en forma práctica, y en cuanto al sujeto, qué decir de las obligaciones solidarias. Esas van a radicar fundamentalmente la profundidad de nuestro estudio. Partamos con las más importantes del punto de vista del vínculo, obligaciones civiles y naturales. Ya no vamos a citar para ello al autor que vamos a seguir en este tipo de obligaciones, en general en todo lo que es la unidad de obligaciones, el profesor Argüello, que es un profesor argentino. Ya radica en esta diapositiva la principal característica de la obligación civil. Era, era aquella en que el ordenamiento jurídico lo dotaba de una acción. ¿Para qué? Para exigir un determinado cumplimiento de la prestación. Obligación civil. Esa era la principal característica de la obligación civil. Pero además paralelamente a ellas, estaban las obligaciones naturales, que surgen como contrario, porque no estaban desprovistas de acción y por ende carecían del medio jurídico de señalar al profesor, por el cual el acreedor exigiría judicialmente el pago de la deuda. Pero la falta de tutela tenía consecuencias. No significaba que no produjeran este tipo de obligaciones efectos jurídicos de importancia. ¿Ya? Tiene efecto, y eso es la más importante de la obligación natural. Hoy en día, las obligaciones naturales se recogen en nuestro ordenamiento en el artículo 1470 del Código Civil, que solamente lo vamos a tener como referencia, eh, para que vean que hasta el día de hoy se mantiene esta clasificación en nuestro ordenamiento que nace en el derecho romano. Solamente una observación, que las obligaciones naturales ya señalan, por ejemplo, en nuestro ordenamiento, en el artículo ya del Código Civil, señala ejemplos de obligaciones naturales, pero que no se agotan en esta enumeración. ¿Qué nos señala el profesor Petit? Ya hemos señalado que las obligaciones naturales fundamentalmente no dan acción al acreedor para exigir su cumplimiento, ¿ya? Pero tienen ciertos efectos. Y aquí está, y aquí en este diapositiva, para que ustedes lo lean, señala el contexto en que nacen estas obligaciones naturales. Efecto. Aquí lo más importante de distinguir las obligaciones naturales. Aquellas obligaciones en que no se da acción para exigir el cumplimiento de la prestación. Pero, perfectamente, puede suceder que estas obligaciones naturales, aunque no den cumplimiento, puedan ser, por parte del obligado, ser cumplidas. Entonces, fundamentalmente, ¿qué pasa cuando estas obligaciones que no daban acción eran cumplidas? Ese es fundamentalmente un punto de vista para determinar el estudio de las obligaciones naturales. Por ejemplo, uno de los efectos de las obligaciones naturales es que pueden ser objeto de un pago válido, pero no es el deudor aquí no es forzado a pagar. Pero ¿qué pasa si paga? Si efectúa voluntariamente la obligación, hace un verdadero pago, aunque sea pagado por error. O sea, el que paga, y aquí viene el dicho, por ejemplo, aquí se da mucho en materia de familia. En materia de familia, en la pensión alimenticia, el obligado tiene que pagar en la cuenta del Banco del Estado, ¿ya? Pero muchas veces el obligado no paga en la libreta de ahorro del Banco del Estado que abrió el alimentario o alimentaria, y paga en la cuenta RUT, o paga en una cuenta corriente, o pasa la plata por mano. No. Aquí, el que paga mal, paga doble. Salvo que pruebe que efectivamente, a través de documentos, que efectivamente pagó en otra cuenta, pero cumplió su obligación.
Segundo efecto, el acreedor natural al que se le persigue en pago de la deuda civil, puede poner en compensación, o sea, tú me cobras 100, pero tú me debes al mismo tiempo 50.000. Entonces, solamente vamos a quedar un saldo de 100 menos 50, 50. Compensación. Este es un modo de extinguir las obligaciones que las vamos a aprovechar de ver en esta unidad. O sea, se puede oponer, fíjense, en compensación, no un crédito civil, sino un crédito natural. Puede ser objeto de una innovación, o sea, un cambio de la obligación. O sea, por ejemplo, si está una obligación caucionada o garantizada con un fiador, puede cambiarse del fiador, puede cambiarse perfectamente, novarse, un cambio de la obligación, puede cambiarse a que sea garantizada por codeudor solidario o por una prenda o por una hipoteca. Y esos son los efectos de las obligaciones naturales. La compensación y la novación van a ser objeto de estudio en los modos de extinguir las obligaciones. Además, ya lo adelantamos, pueden garantizarse mediante la constitución de un derecho de prenda o hipoteca. Ejemplos de obligaciones naturales. Aquí es muy importante. Ejemplo. Claro, porque fíjense que a un alumno de primer año que estudia Derecho Romano es a veces difícil que asimile instituciones un poco complejas como la obligación natural, pero que puede explicarla perfectamente a través de ejemplos. Ejemplos de obligaciones naturales. Los más típicos, y tienen por fundamento la justicia del cumplimiento de la obligación, son las que se señalan ahí y las vamos a ir viendo las más importantes. El profesor Escandón dice, obligaciones que resultan de los pactos nudos, esto es, aquellos convenios entre particulares sin mayores formalidades. Vamos a ver también los pactos a través de los efectos de la obligación, perdón, de la fuente de la obligación. Obligaciones adquiridas por personas sometidas a potestad, tales como lo dijo no emancipado, la mujer inmano o persona inmancible, siempre que no concurran respecto a ellos impedimentos naturales que anulen o tornen ineficaces sus actos como la infante y la demencia. Obligaciones adquiridas por un pupilo infante mayor. ¿Se acuerdan? El infante mayor es el mayor de 7 y menor de 14, sin la autoridad del tutor, salvo en cuanto se enriquezca. Las obligaciones adquiridas por el pupilo no puede exigirse su cumplimiento civilmente, pero otorgan una obligación natural. Obligaciones civiles cuya acción no se ejerció. Perfectamente una obligación, la obligación civil, como vimos en la materia de prescripción a propósito de la usucapión, sabemos que una obligación civil se extingue a los 30 años. Esa era la regla general. Hay algunas excepciones, naturalmente. ¿Ah? Pero ¿qué pasaba si el deudor pagaba? ¿Ah? El deudor pagaba o el acreedor exigía el cumplimiento después de los 30 años. Bueno, no estaba obligado el deudor a pagar, pero sí pagaba. Pagaba bien, pagaba bien. Era fruto de un efecto de la obligación natural, un pago válido. Obligaciones civiles extinguidas por la capitis de minuto del deudor. Cuando está capitis de minuto, no es necesario exigirle. Vamos a ir a parar un poco. Bien, sigamos. Entonces, la obligación civil extinguida por la capitis de minuto. Cuando está capitis de minuto, no se puede exigir el cumplimiento de una obligación, pero si paga, se paga bien, ¿cierto? Por una capitis de minuto. Estos temas o estos ejemplos aparecen muy claramente o en el profesor Argüello o en el profesor Petit. Ahora, el que no entienda las obligaciones civiles y naturales, hay una serie de videos que explican más a fondo y con mayor profundidad el alcance, los ejemplos de estas obligaciones civiles y naturales. Otro ejemplo, obligaciones que nacen de los contratos celebrados por los esclavos. ¿Qué pasaba si un contrato celebrado por un esclavo? Recuerden que a veces el esclavo trabajaba con capacidad jurídica, que llamamos ahora, pero sin la capacidad de goce, o la capacidad de obrar, que se llamaba en Roma.
Bueno, si habrá autorizado por su amo, este podía ser obligado a responder según lo visto al tratar las acciones adventicias cualitates. Esta no la alcanzamos a ver, parece. ¿Qué son estas serie de acciones concedidas por el pretor? Para hacer valer la responsabilidad del pater familia respecto de las obligaciones contraídas por el hijo o el esclavo. Estaba obligado, ¿qué pasaba con el deudor en este caso? Así, aquí pone un ejemplo, los acreedores que habían contratado con el hijo o el esclavo podían reclamar sus créditos al pater. Se agregaba una acción común. Este era un tipo de obligaciones naturales. También se mencionaba que a veces el esclavo actuaba sin autorización del padre. Y si pagaba o se exigía al padre y el padre pagaba, pagaba bien. Fíjense que hay otros ejemplos de lo que hemos señalado son los ejemplos más típicos de obligaciones naturales que no podemos, desgraciadamente por el tiempo, no podemos detenernos mucho más. No podemos detenernos mucho más. Hay otro ejemplo que también producen obligaciones naturales. Por ejemplo, cuando una persona es sentenciado, por ejemplo, no sé, se ejerce una acción reivindicatoria contra alguien y el demandado gana el juicio. O sea, no se prueba que el demandante era propietario. Gana el juicio. Pero aún así, el demandado o paga la pena pecuniaria a la que iba a ser condenado eventualmente porque ganó, o restituye la cosa a través de una cláusula arbitraria. Bueno, el demandado queda obligado naturalmente, no se le puede exigir porque ya salió con una demanda a su favor, pero si paga, o se le puede exigir y si paga, paga bien. Hace un pago válido. Y no se puede ejercitar la condición, vale decir, el enriquecimiento sin causa. La identidad de personas civiles. Aquí este es un ejemplo más claro que se desarrolla. Esto lo coloco en la diapositiva porque son ejemplos que pueden clarificar en un alumno de primer año más claramente las obligaciones naturales. Leamos. El padre de familia y los hijos colocados bajo su potestad no forman en derecho civil más que una sola y misma persona. No hay más que un patrimonio. No pueden hacer una obligación civil entre el jefe de familia y los hijos, pero en derecho natural esta identidad personal no existe y desde entonces estas personas pueden obligarse natural. O sea, claro, el hijo, si contrae alguna deuda que paga el padre, ¿ya? El hijo no está obligado a devolverle esa plata que gastó el padre en sus propias deudas. Pero si se exigen y las paga, es un pago mal. Segundo tipo de obligaciones. Bueno, le insisto con respecto a las obligaciones naturales, hay cientos de videos respecto a las obligaciones civiles y naturales que pueden ver y perfectamente pueden adaptarse al el concepto de obligaciones naturales y simplemente incorporar los ejemplos clásicos de porque son exactamente casi idénticos, ¿no? Bueno, ya veamos obligaciones, clasificación de obligaciones según el vínculo del punto de vista del derecho romano. Pueden clasificarse en obligaciones civiles y honorarias. Las primeras son obligaciones sancionadas por una acción nacida del derecho civil y en segundo por el pretor. No tiene mayor dificultad, ¿cierto? Aquí aprovechamos de incorporar apuntes del profesor Escandón, profesor de la Universidad de Concepción, que tiene un manual que también es bien claro, ¿no? Pero le insisto, esta clasificación naturalmente es típicamente romana. La eficacia jurídica de ambas es la misma, pero la obligación civil señala que son perpetuas. En cambio, las otras prescriben en un año, que es el tiempo de vigencia del edicto. Ya esta clasificación no tiene importancia en el derecho justiniano. Derecho civil y derecho de gente, también propia de la época más antigua, son las derivadas de los contratos sancionados por el antiguo derecho civil, como el nexum, la estipulación y los contratos líquidos. Bueno, fundamentalmente quédense con la estipulación. Eran limitadas en su número, especialmente formales en su origen, y solo vinculaban a ciudadanos romanos entre sí. Esa es la regla general. Esta ya es una opinión de las obligaciones de los contratos unilaterales.
En cambio, los otros son contratos que nacen ya propios del derecho vigente, típico de la compraventa. Típicamente, no. Del derecho, ¿para qué decir esta clasificación? También del derecho más antiguo. Deben cumplirse al tenor de lo expresado, de derecho estricto y de buena fe. Son aquellas que, a diferencia de las anteriores, el juez tenía amplia facultad de apreciación y podía resolverlas sobre la base de la equidad y la intención de la. Esto ya la vimos a propósito del acto jurídico. Romano 1. Hasta ahí, las obligaciones del punto de vista del vínculo. Obligación desde el punto de vista del objeto de la prestación. Dar, facere y prestar. Esta obligación, la primera clasificación, no la vamos a desarrollar porque es idéntica a lo que ya vimos en la introducción de las obligaciones, ¿se acuerdan? Los tipos de prestaciones que consisten las obligaciones. Así que yo me limito a lo que se señaló con respecto a la introducción de la obligación. Video YouTube. Así que nos vamos a abocar a la siguiente. Obligaciones de especie de cuerpo cierto. Aquí lo importante es identificar y saber el efecto. La importancia de las obligaciones de especie es que si la prestación llega a aparecer por caso fortuito, la obligación se extinguía por aplicación del principio que la especie perece para la actividad. Lo vamos a ver a propósito del efecto de la obligación, pero también lo vamos a ver así, muy propio de nuestro estudio del derecho romano 2, que es simplemente dar una pincelada a las instituciones para que ustedes posteriormente las vayan desarrollando en derecho civil. Obligaciones genéricas consistían simplemente en un género. Yo no me obligo a entregar el esclavo Sócrates, me obligo a entregar simplemente un esclavo. La elección del objeto que debía entregarse, las obligaciones genéricas, correspondía al deudor. Y la característica es que eh, si perecía, llegaba a perecer la obligación genérica por caso fortuito, no se extingue la obligación por cuanto podía ser reemplazado por otro. O sea, si la obligación era entregar un caballo y no el caballo Saratón, un caballo, si me perecía ese caballo, yo podía reemplazarlo por otro. Ahí está lo que ya hemos hecho referencia. Si se trataba de un acto de estricto derecho y la obligación era de género, el deudor cumplía entregando cualquier cosa que perteneciera al género. Y esta es la más importante. Para el caso de pérdida, se extingue por la pérdida de la cosa que se debe, lo que no ocurre por regla general con las de género. Y así está el viejo aforismo que dice que el género no perece. Obligaciones de género y obligaciones de especie o cuerpo cierto. Igual esta obligación debe estar determinada, por lo menos en su cantidad y su pertenencia a un género. Otra clasificación, a propósito de esto, es la obligación divisible e indivisible, pero estas ya son obligaciones secundarias. Aquellas cuya prestación es de tal naturaleza que se la puede cumplir o ejecutar por fracciones o por partes. Ejemplo de las obligaciones divisibles, el más típico es las sumas de dinero. Y aquí ya vienen algunas cuestiones más finas. ¿Eh? Las prestaciones de dar son divisibles. Ya sabemos cuáles son las obligaciones de dar. ¿Cuáles son las otras tipos de obligaciones? Las obligaciones de hacer son indivisibles. Pintar un cuadro. A propósito de esto y respaldando la afirmación anterior, siguiendo a los profesores Petit y Argüello, el profesor Escandón se hace cargo de esta misma clasificación y él la interpreta de la siguiente manera, en que la obligación divisible es susceptible de ser ejecutada parcialmente o ser dividida el objeto de la obligación, ya sea material o bien intelectual. En términos generales, podemos decir que una obligación es indivisible cuando no es susceptible de cumplirse por parcialidades. Ya
Dentro de este punto de vista de clasificación, es la más importante, la obligación de objeto único y obligación de objeto único. Lo normal, la regla general, es que la obligación tenga un solo objeto. Pero aquí, esa es la regla general, que tenga un solo objeto, pero perfectamente puede haber un objeto múltiple. Y aquí vamos a estudiar las tres grandes categorías o subcategorías de las obligaciones de objeto múltiple. Obligaciones de simple objeto múltiple, por ejemplo, alguien de una casa, un caballo y un coche, el deudor cumple entregando cada una de estas tres cosas. Obligaciones alternativas y obligaciones facultativas. A ver, en la práctica, la obligación alternativa y facultativa, como ustedes comprenderán, se dan poco. Las que se dan el 90% en la práctica son las obligaciones de simple objeto múltiple. Pero obligaciones alternativas y facultativas, la verdad es que las he visto muy pocas. Veamos cada una de estas categorías. Ya vimos la más fácil. Ahora veamos cuál es las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas. Y esta es una concepción o una diferencia muchas veces en gran parte teórica, porque en la práctica, les insisto, eh, es muy poco dado ver una obligación alternativa o facultativa. Son alternativas aquellas obligaciones cuya prestación consiste en un objeto específico a elegir entre varios. El caballo, una casa o un esclavo. ¿A quién le corresponde la elección? Normalmente al deudor, si no se dice nada. Lo vamos a ver. Obligaciones facultativas, aquí debo el caballo, pero si no pago con el caballo, puedo pagar con otra cosa. Esto normalmente, o sea, por ejemplo, uno siempre fija una obligación facultativa que es más gravosa que la primera obligación. Si no pago el caballo, bueno, el caballo vale 10.000 sectercios, pero si no pago, por ejemplo, me obligo a pagar 20.000 sectercios. ¿Qué pasa si es imposible de cumplir? Obligaciones alternativas, veamos un poquito más estrictamente la obligación alternativa. Se distingue naturalmente por el o, conjunción disyuntiva. El pago de una o alguna extingue la obligación en su integridad. Se define entonces como aquella en que se den dos o más cosas, pero en términos tales que el pago de una o alguna de ellas exonera de la obligación de pagar las demás, extinguiéndose la obligación en su conjunto. La pintura nocturna o la perla del mercader. Estos ejemplos los puse yo. Un ejemplo de obligación facultativa, aquí más discutido, fíjense, estaban discutiendo, sería la del padre obligado por el daño ocasionado por el esclavo. Aquí unos dicen que es facultativa, otros dicen que es alternativa. Ahí está la discusión en el derecho romano. Y aquí los juristas se entretuvieron y algunos, dentro de esta discusión de ideas propias de nuestra rama de conocimiento del derecho, unos estimaban que era alternativa y otros estimaban que era facultativa. Obligación facultativa es la que, no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir esa prestación por otra. Para En la obligación alternativa efectivamente se den dos más cosas. En la obligación facultativa en realidad se dé una sola cosa. En la obligación alternativa, la pérdida fortuita de una o algunas cosas no extingue la deuda de obligación. La obligación facultativa se extingue por la pérdida fortuita de la única cosa de ella. En la obligación alternativa, la elección corresponde al deudor o al acreedor, mientras que en la obligación facultativa, la elección siempre es del deudor. Otras clasificaciones también secundarias con respecto a este punto de vista, posible e imposible, determinado e indeterminado. Ahí está. Parece que no habría dificultad. Por ejemplo, la venta de una cosa que no existe o la venta de una cosa sagrada. Es una obligación imposible. Obligaciones determinadas.
Aquí el objeto de la obligación siempre se debe ser determinado o al menos determinado. Ahí da un ejemplo. Y nos falta ver la obligación desde el punto de vista de los sujetos, que lo vamos a ver en otro video para no recargar este. Bien, no quiero terminar este video sobre la clasificación de las obligaciones que hemos visto sin señalar que a propósito de esto, nuestro ordenamiento sigue muy de cerca lo que fue la clasificación de las obligaciones en el derecho romano. De tal forma que, como siempre, nuestra perspectiva de ver el derecho romano 2 es siempre con una mirada a nuestro actual ordenamiento, teniendo presente como fundamento que el contenido del programa de derecho romano 2 es parte del cedulario del examen de grado de ustedes, Dios mediante, en unos años más, que pasa muy rápido, yo los invito para clarificar conceptos que vean distintos videos de YouTube y vayan profundizando poco a poco estos conocimientos que se le van a exigir en el examen de grado. Ni siquiera les digo en el examen de Romano o en Civil 2 o en Civil 3, en el examen de grado. Por eso les digo, siempre le he reiterado hasta el cansancio, que el derecho romano 2, el contenido del derecho romano 2 lo van a ver en tres oportunidades. Primero, al estudiar derecho romano. Segundo, al estudiar derecho civil. Y tercero, al estudiar el examen de grado. De tal forma que los invito a que vayan profundizando estos conceptos. Y hay un montón de videos en YouTube respecto a la clasificación de estos conceptos. Veamos, por ejemplo. Civiles y obligaciones naturales. Una de las clasificaciones de las obligaciones son obligaciones civiles, obligaciones naturales y obligaciones morales. Sin embargo, el Código Civil, basándose en la fuerza vinculante que tiene la obligación, Ahora, naturalmente, estos son videos de otros países, pero que todo nuestro ordenamiento latinoamericano se sigue la línea del ordenamiento madre, es decir, del ordenamiento de España. las clasifica en dos: obligaciones civiles y obligaciones naturales. Obligaciones civiles. Las obligaciones civiles son aquellas que otorgan derecho al acreedor para exigir su cumplimiento, debido a que tienen plena fuerza vinculante y de exigibilidad. Por lo tanto, en caso de que el deudor no quiera cumplir con la prestación, el acreedor podrá accionar para hacerlo u obligarlo a cumplir. Por ejemplo, Dana se da cuenta que su primo Martín está buscando un lugar agradable en Cartagena para pasar una temporada, por lo que decide arrendarle su apartamento cerca a la playa. Dana y Martín se ponen de acuerdo y lo pactan en un contrato de arrendamiento, en el que Martín se compromete a entregarle a Dana 500,000 pesos de depósito antes del viaje. Dana, confiando en su primo, decide entregarle ese mismo día las llaves del apartamento. Llega el día en que Martín emprende su viaje, sin embargo no le paga a Dana lo del depósito. Gracias al contrato que ambos firmaron, Dana tiene el derecho de exigirle a Martín el cumplimiento de la obligación pactada, es decir, tiene la posibilidad de accionar para que Martín le pague el depósito que habían acordado en el contrato. Obligaciones naturales. Las obligaciones naturales son aquellas que no confieren derecho al acreedor para exigir su cumplimiento. Sin embargo, una vez cumplidas, podrá retener lo pagado en razón de ellas. Es decir, no tiene acción para demandar su cumplimiento, pero sí tiene excepción para retener lo pagado. Las obligaciones naturales se dividen en dos: obligaciones civiles degradadas o extinguidas y obligaciones que no llegaron a ser civiles. Las obligaciones degradadas son obligaciones que inicialmente fueron civiles, pero... Bueno, eso es más o menos simplemente para que ustedes tengan conocimiento de... Pero hay un video que a mí me gusta mucho, que es fácil de seguir, es por este joven, ¿no? Así que lo voy a recomendar, no lo conozco, no tengo idea quién es, pero lo he visto y este joven prepara para el examen de grado, ¿no? Y tiene muchos videos que preparan para el examen de grado y dentro de estos videos están fundamentalmente todo el cedulario, fíjense, de Derecho Romano 2 y todo el cedulario de Derecho Civil y el cedulario del examen de grado. Entonces trabaja con distintas clasificaciones, así Hola, que ¿qué yo les tal mis ruego que lo vean. estimadísimos estudiantes de Derecho que se encuentran preparando su examen de grado? Les saluda Cristóbal Díaz y en este video vamos a ver la clasificación de las obligaciones como nunca antes la habías visto. ¡Vamos con el video!
Lo que nosotros tenemos que entender hoy día es cómo opera esto, cómo funciona, cómo hace sentido, cómo se manifiesta esto en la vida real. ¿Ok? Esta va a ser una clase participativa donde yo quiero que tú me escribas, me comentes, te comuniques. Entonces hay un montón Se rige trata. por las reglas generales. Lo único que cambia acá es quién es el sujeto obligado. Listo. Entonces cada parte puede ser una o varias personas, nosotros ya lo sabemos, es un acuerdo que yo... Entonces yo los invito a que sigan estos videos, si es que no les queda claro, o quieren profundizar, o quieren dar la correcta interpretación a lo que se señala en forma teórica, porque esto de las obligaciones civiles naturales no es tan fácil de seguir, ¿me entienden ustedes? O la obligación alternativa y facultativa. Entonces ustedes aquí empiezan a googlear, ¿no? Obligaciones alternativas y facultativas. Entonces le va a aparecer un montón de videos sobre este tipo de obligaciones. Y aquí yo googleo y empiezo a encontrar obligaciones alternativas, facultativas, y pueden aclarar los conceptos. Pero tienen que verlo. Obligaciones solidarias también. Y aquí este joven, por ejemplo, se hace cargo, el que yo estoy recomendando es Cristóbal, se hace cargo de las obligaciones solidarias. Entonces pueden suscribirse a su canal. Yo te insisto, yo a este joven no lo conozco, pero debo señalar que es un gran aporte en la preparación del examen de grado, ¿no? Bien, con esto terminamos.